Bueno, estoy con un paisano que tenía yo mucha gana de conocer. Ay. De verdad. Sí. Muchas gracias. También ya es famoso en Asturias. Ah, sí. Claro, porque usted es muy importante para la música de esta zona de Zamora. Sí. Y yo me considero peor, no lo peor, pero me considero inferior. No, eso ya es mentira. Usted es muy importante para la cultura popular de esta zona de Zamora. Estamos en un pueblín que llámase... Codesal. Codesal. ¿Codesal pertenece a Sanabria o a la Carballeda? Las dos cosas, el partido judicial de Puebla de Sanabria, pero la comarca de la Carballeda. Comarca de la Carballeda. Sí. Estamos con Argimiro Crespo, que aunque no aparenta estos años, ya tiene... 88. Nació en el 21. Nació en el 21, así que ya estamos 89. ¿Y cómo? Bueno, tenemos que decir que tenemos detrás un... Como decimos los asturianos, un carballón. Un carballón. Un carballón. Aquí se dice el roble. El roble. Sí. Pero sin embargo dicen la Carballeda. Claro, porque es que hay muchos robles, Carballo también. Carballo también. Claro. En la zona esta hay mucho Carballo. Yo también lo he pensado eso, que el nombre ese, la Carballeda, sería el origen de los Carballos. De los Carballos. Había muchos robles, sí. Que tiene una leyenda muy guapa. Sí. Este Carballón de Codesal. De Codesal, sí, claro. Una leyenda muy guapa, que sabe muy bien Argimiro. De una gallega, Dicen que cuando se cortan las ramas, que parece que tiene sangre este carballo. Bueno, pues yo eso lo comentaban antes cuando yo era más joven y no le daba importancia a eso. Sin embargo, hace unos años, hace 2 años o cosas así, un día que vino una gran viento, se rompió una rama y cayó para dentro de la finca. Y estuvo ahí 4 o 5 días, pero a mí, como ya le tenemos ese respeto, ese, no sé, algo que es importante al roble. Por la leyenda. La leyenda y tal, pues la recogí y dije, si se dejó aquí va a andar tirando por un otro, claro. Pero lo mejor va a ser quemarla, pensé yo, en el buen sentido, porque se quema como todas las cosas que se queman ya pasan. Pero hay amigo mío que la llevé para casa y que aunque no era muy gorda, para cerrarla me costó una madera dura, muy dura. Muy dura. Y luego cuando quedó el corte ya hecho, me quedé gran sorpresa porque normalmente la savia de cualquier árbol, sea el castaño, sea el roble, sea otro, es incolora, como el agua. Y esa quedaba como sangre. Eso yo lo había oído decir a mis antepasados, que no se podía cortar ramas al roble porque echaban sangre. Eso decía, bueno, la leyenda y tal. Está en el cementerio. Sí, está en el cementerio de Codesal. El cementerio de Codesal, el roble, que es lo que lo hace famoso y respetuoso también. Argimiro, yo tenía gran interés en sentir un poco de una cosa que compusiste tú, como tantas cosas que compones, como poeta que es, porque los asturianos, ya sabes que tenemos un habla parecida como se hablaba antiguamente por esta zona. Sí, algunas palabras, sí. Algunas palabras, Sí. Somos bastante parecidos los asturianos y los de esta zona de la Carballeda. Sí. Y entonces, yo sé que sabes decir algo recitado en alistano. ¿Puedes recitarme un poco? Sí, te puedo recitar un poco. Pues se encuentran 2 alistanas junto al puesto mío. ¡Uy, Jesús, qué bello! La tía Florentina. ¿Y qué tal vos pinta? ¡Uy, la tía Simona! Y se abrazaban y se besaban, pero besar, nada de... No, y pum. Bien, y la familia, en Gina que donen, allí quedaron, en Gina que donen, que guardó en el día, porque el señor cura mosicione hoy las arrogativas del voto concejo. Cuando yo salí, entronen en misa. ¿Vinisteis vos sola? Viní la burriña, quedé la ratada en cala Emilia, en casa de la tía Emilia, y viní de a pie que yemo de esquiva. Mira que el otro día por paróme un lío, oye, Cristo es Dios. Yo diva montada hablando con Fonsa, diva engallolada, distraída, diva engallolada, brincó una cañal y tiró un espanzado. Bueno, diva engallolada. Distraída. Diva engallolada, brincó una cañal, saltó una y tiró una espanzada. Buena jera, y la otra. Qué animal, y con aquella cosa rompióseme un pial, rozóme la chola nunca al cañal y casi ando coja.
No, jarabe, qué mujer, ¿ves? Y así seguía la conversación. Sígueme un poco. Y además, si se encontraba delante del puesto, esas charlas las vi muchos días. Y ¿qué? Pues tenéis suspiros. Me llevó al puesto donde tenía el puesto. Y claro, yo... Sí, que no sabías lo que era. ¿Cómo? Suspiros, y a veces que son suspiros. Pero esta poesía sin alistano, ¿tiene más todavía? Sí, es más, pero lo que pasa es que la tengo en el libro y ahora pues se me pasa algunas veces ya de eso. Bueno, en total la del pañuelo... Decían ye. Decían ye como los asturianos. Claro, el ye de los asturianos también, ye blanco, ye negro, pues sí, el ye lo decían... También se decía. Sí, también se decía en Galicia, y aquí seguramente anteriormente también lo dijeron igual. Después ya nos entró más bien de este lado el habla y eso. Entró el castellano. Y por ejemplo, dos hombres también se juntaban y se hacían unos saludos tan reverentes. ¿Qué tal? Bien y vos, bien para servir a Dios. Y las obligaciones, a vos su mandato. Cubrídevos bien, porque se descubrían y con la mano a mano se daban eso y llevaban la mano a la boca. Eso lo hacían también los moros, ¿eh? Yo vivía en África y vi saludarse a los moros y me quedé sorprendido también porque se daban la mano y se hacían este saludo en eso. Y yo entonces allí lo pensaba, decir, pues esto ¿quién nos lo dejó? Allí los árabes o los moros y nos lo llevaron, no lo sé. Muchas costumbres de África que se vi en Marruecos las vi en Aliste. Argemiro, además de todo esto que sabes romances, cantares antiguos, claro, que los aprendiste con los viejos. Con los viejos, claro, el camino de las ferias eran caballería, no es como que se va en coche y no te atreves a ver porque ves una cosa, ves otra en el paisaje y entonces no te paras solo es una cosa entre Pues vamos, para la tienda que tienes en Pueblo, en Codesal, sí, para escuchar algún romance. Bien. ¿Parece bien? Cuando queráis. Vamos. Y no hablamos más ya del cementerio, ¿verdad? Nada, vamos para el pueblo. Bueno, no, conté lo de los lobos y eso. Contástenos mucho. Bueno, pues hala, vámonos.